Un abrazo, estimados y queridos amigos. Quisiera hoy compartir un tema sumamente importante que tiene que ver con el propósito de vida. ¿Por qué razón usted y yo estamos en esta tierra? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué debemos hacer para descubrir el propósito de vida? De eso se trata esta explicación en esta charla. Analicemos tres versículos que muestran tres principios que usted y yo debemos comprenderlo muy bien. El primero, la esencia de nuestro ser. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos afirma que el ser humano está formado por tres áreas importantes, llamado ser, espíritu, alma y cuerpo en ese orden. Primero el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Corintios me dice, ¿quién conoce lo profundo del hombre, sino el espíritu con minúscula que está en el hombre? ¿Quién conoce lo profundo de Dios, sino el espíritu con mayúscula que está en él? Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu y como conoce el Espíritu Santo lo profundo de Dios, se conecta con mi espíritu que conoce lo profundo de mí. Se da cuenta la armonía y habla el texto que ese Dios de paz va a santificarlo. Eso implica un proceso. Todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. ¿Por qué tiene que ser santificado? Porque el pecado rompe, el pecado quiebra, el pecado daña. Y antes de recibirle a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos quebrado todo nuestro ser. Y es por la obra redentora de Jesucristo que podemos nosotros volver al orden. Y para ello, nuestro Padre Dios se encarga de santificarlo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Primer principio. Segundo, dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. En esta versión NBI del texto bíblico me muestra cómo Dios tiene un propósito para mí. Lo que yo debo hacer es cumplir ese propósito. Por lo tanto, todas las ideas preconcebidas de que yo debo desarrollar mi propio destino se truncan frente a esta revelación de la Escritura. Dios quiere que yo, una vez que he nacido de nuevo, cumpla su propósito. Y si yo cumplo su propósito en el tiempo de vida que Él me da, no va a abandonar la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, el propósito de Él, no mi propósito, entonces Dios se encarga de no abandonarme, me pone en sus manos y me cuida y me da todo lo necesario. Maravilloso, ¿verdad? La tercera, rompe el esquema que muchos de nosotros, inclusive creyentes, tenemos. Dice el Salmo 39:4. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir.
para que comprenda cuán breve es mi vida. La versión Dios habla hoy. ¿Qué me está diciendo? Que yo sí puedo decirle al Señor, ¿qué tiempo tengo yo de vida? Y si los dos principios anteriores, tengo conciencia, ese sé, de lo que soy y de lo que debo hacer, yo puedo saber qué tiempo me falta por vivir. Repito esto, si yo tengo conciencia con ese sé de mi ser y conciencia del propósito para hacer con conciencia, con sé, todas las actividades que Dios ha preparado en mi vida, como es el propósito, entonces yo puedo saber cuándo voy a morir. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué significa tener propósito? La vida no es fácil para ninguno. Y los creyentes muchas veces tenemos que enfrentar grandes luchas. ¿Cómo Dios nos diseñó? Usted ve en su pantalla una gráfica de lo que es nuestro cerebro. Recuerden el primer pensamiento. Nuestro ser se constituye con espíritu, alma y cuerpo. Y están ligados. No se puede trabajarlos por separado. Si usted y yo nos afecta una situación de dolor profundo en nuestra alma, se afecta a nuestro cuerpo. Y viceversa. Si tenemos una falla en nuestro espíritu, se afecta a nuestra alma. Dios nos ha diseñado para que pensemos correctamente. Hay tres áreas que maneja nuestro cerebro. La creatividad, que está en la corteza prefrontal. Ahí están nuestros razonamientos. Ahí está nuestra forma de pensar. Recuerden lo que dice Romanos 12. Yo debo cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. No me debo amoldear a este sistema para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda parte de mi cerebro es lo que evalúa la creatividad, la encargada de filtrar las ideas. Y luego la tercera parte, la que toma control o el centro de mando, donde ejecutamos los pensamientos que han sido evaluados. Tan cierto es esto que el texto bíblico de Romanos 10 me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas mentales, destruir estructuras mentales, para llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y por otra parte, también la central de mando, mi cerebro ligado a mi alma, ligado a mi espíritu, me permite poner acción en las decisiones que tomo, sabiendo que en el ejercicio de la libertad, yo soy libre para tomar cualquier decisión, pero si asumo que soy libre, debo pagar las consecuencias de mis decisiones, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, estamos diseñados para este proceso: creatividad, evaluación de la creatividad y la central de mando que me permite tomar acción. Y esto es hermoso, saber cuál ha sido el diseño de Dios. Entremos un poquito más profundo a nuestro cerebro. Si cogemos una célula de nuestro cerebro, una neurona, toda célula está formada por la parte de su núcleo y la estructura que está fuera del núcleo, que es la que realmente está viva. Dentro del núcleo está nuestro ADN, nuestros cromosomas. Y si nosotros desenredamos el ADN
de una célula de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, si podríamos nosotros desenredarle, por así decirlo, porque el ADN es una estructura como una escalera bien compacta, una célula tiene una longitud de 2 metros, como indica la gráfica. Ese ADN está formado como una estructura de una grada, de una hélice, y cada peldaño de esa hélice está formado por grupos químicos. El grupo fosfato, que representa, como usted puede ver aquí, la parte de las bases de la escalera. El azúcar, la letra D que usted puede ver ahí, y los peldaños, que son bases nitrogenadas que se unen a través de enlaces de hidrógeno entre la citosina, formado por 4 átomos de carbono, 5 de hidrógeno, 3 de nitrógeno y 1 de oxígeno, la citosina, y se une con la guanina, que está formado por 2 anillos, 5 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno y 5 átomos de nitrógeno y 1 de oxígeno. Así está estructurada nuestro ADN. Y en cada una de estas bases nitrogenadas están el libro en donde se encuentran nuestras características biológicas. Este ADN, en un momento determinado, se abre, entra el ARN, toma lectura, le saca esa lectura del núcleo de la célula y se forman en la parte de afuera del núcleo, donde se encuentran varios elementos que permiten formar las proteínas que se requiere para el desarrollo de la vida. ¿Cuántas células tenemos como promedio? Hay 30 billones de células. Esa célula, una de ellas, cuya longitud es ADN, es de 2 metros. Si midiéramos esa longitud de todas las 30 billones de células, alcanzaría a ir de la Tierra al Sol, que tiene 150.000 kilómetros, ida y vuelta unas 220 veces. Somos una obra fantástica de Dios, una obra fantástica de Dios. ¿Cuál es la probabilidad de que al azar, como suelen decir algunos científicos, se forme una estructura tan compleja, tan especial como es el ADN? La probabilidad que se forme al azar una molécula de ADN es 1 dividido para 10 a la 2.000 millones. Por lo tanto, no existe esa probabilidad que del azar se forme, o por el azar, se forme una molécula de ADN. El azar es nada, no es una fuerza de las 4 fuerzas que existen en la naturaleza. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. No hay otras fuerzas. No se puede hablar que el azar ha desarrollado el origen de la vida. Frente a todo esto, la pregunta inmediata es, entonces, ¿cómo trabaja nuestro cerebro unido a nuestra alma, unido a nuestro espíritu? Cada vez que usted y yo pensamos, fluye electricidad. Cuando uno piensa bastante fuerte, se suele decir, te están saliendo chispas de tu cerebro. Sí, las redes neuronales se arman a través de corrientes eléctricas. Fíjese, mi cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Seguramente usted está viendo la gráfica aquí.
Y cada neurona se puede conectar entre 1000 y 10.000 conexiones. Somos una maravilla. Por lo tanto, la sinapsis, que es los circuitos neuronales, las redes que se arman en mi cerebro, son 100 billones de conexiones. Este número de conexiones en mi cerebro son mucho mayores que el número de estrellas de nuestra galaxia. ¡Wow! ¿Verdad? Somos una maravilla de la creación de Dios. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué significa entonces que mis redes neuronales de mi cerebro, como ustedes pueden ver en la imagen de mi derecha, esta imagen fue hecho, lo construí con inteligencia artificial. Yo mismo hice el diseño para que salga esta forma que ustedes pueden ver. ¿Qué tiene nuestro cerebro? Dos cosas preciosas y que debemos saber analizarlas rápidamente y entenderlas. En la base de nuestro cerebro está la amígdala, fuente de mis temores. Si de pronto hay una explosión, una bomba, por decir, en una oficina, todos nos asustamos, todos nos alarmamos. La amígdala, fuente de mis temores, me pone alerta. Dejo de pensar en comer, dejo de pensar en irme al baño y todo mi cuerpo se pone listo para enfrentar una situación extrema. Muchas veces esta amígdala me pone pensamientos diciendo, no puedes, eres débil, no eres fuerte, no eres fuerte, no vas a poder esto, no vas a poder aquello. Me llena de miedos. Y muchas personas viven con miedo y el miedo nos detiene. El miedo no nos permite desplazarnos. Pero la corteza prefrontal de nuestros razonamientos me dice, Luis, sí puedes hacerlo. Y esa especie de guerra entre lo que dice el razonamiento de la parte prefrontal y la fuente de mis temores de la amígdala, en esa relación me define si yo soy una persona timorata, una persona miedosa o una persona que frente a los miedos venzo el temor, venzo los miedos y tomo decisiones. Para ello, entonces, yo debo entender muy bien cómo Dios me diseñó. David, que era un hombre según el corazón de Dios, pero usted sabe que David, como padre, era como cero a la izquierda. Como esposo, peor todavía. Él no fue ejemplo de un esposo, no fue ejemplo de un padre. Pero algo tenía David que la escritura dice que era según el corazón de Dios. Él, en el Salmo 139, los versículos del 15 al 16, le dice a Dios, David, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. ¿Cuál libro? Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Permítame esos números que ustedes ven en este texto 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo podríamos hacer una interpretación la más adecuadamente posible? ¿Cómo haríamos una exégesis? Voy a utilizar una metáfora. Ahí están los textos bíblicos. ¿Qué significa el uno? Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. El mundo microscópico celular
en mi formación como ser humano está siempre bajo la observación de mi creador. El ADN de mi papá, el ADN de mi mamá y Dios presente ahí observándome desde que yo fui fecundado. ¡Wow! Yo soy especial para Dios, como lo es usted, como lo es usted. La segunda característica, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, la formación de todos los órganos y sistemas biológicos se desarrollaron con la presencia de su diseñador, el Dios creador, durante la etapa de gestación. A mí, en su desarrollo de mis sistemas biológicos, me hizo varón. A mi esposa, a mis hijas, cuando estuvieron mis hijas en el vientre de mi esposa, su sistema biológico lo hizo para que fuesen mujeres, o varón o mujeres. Fue una decisión propia donde se conectaron la voluntad de Dios, el ADN de mi papá, el ADN de mi mamá. Todas, tercero, todas las características del ser humano estaban escritas en el libro, utilizando una metáfora, una comparación, tal como lo usaba el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a, y ahí utilizaba una ilustración de la naturaleza. Entonces, esta metáfora escritas en el libro se refiere al genoma humano, cuyas instrucciones están en el ADN. ¿Cuántos libros se podría formar con todas las letras ACTG que hay en nuestro ADN? Si esa longitud que analizamos es tan grande, ¿sabe cuántos libros se podrían hacer? Si analizáramos de esa manera, se podría construir 66 bibliotecas de la más grande que se suele estar en Inglaterra. La más grande biblioteca, con más de 6.000 páginas. 66 bibliotecas de esa naturaleza se podría escribir con el ADN suyo, el ADN mío. Es una maravilla, ¿verdad? Pero vamos todavía un poquito más. ¿Cómo trabajan las redes neuronales diseñados para que funcionen en mí en un momento determinado de mi vida? Vemos nosotros en mi mano izquierda una red de un circuito neuronal que está, por así decirlo, apagado. No fluye corriente eléctrica. Están los circuitos, pero no hay corriente eléctrica. ¿Qué significa esto? La cuarta parte del análisis del texto explica que en las células llamadas neuronas hay una predisposición, no una predeterminación, una predisposición, porque si hubiese predeterminación, implica que Dios nos dice robots, que no tenemos libertad, y jamás haría eso, sino que es una predisposición para que esas redes neuronales apagadas, por así decirlo, en un momento determinado, empiecen a funcionar. Se prediseñaron las futuras conexiones, la parte sensorial, la parte motriz, la integración que ayudarán a desarrollar las funciones de la memoria, el lenguaje, escritura, emociones, para que yo, como ser humano, pueda descubrir el propósito de mi vida durante el desarrollo de esta vida. En un momento determinado, cuando yo descubro en función de la esencia de lo que soy, ¡zas! Ocurre el milagro, como ocurrió en mi caso, el cual yo estoy extremadamente agradecido.
se encendió mi cerebro, se encendió mi cerebro, donde pude descubrir el propósito de mi vida, la razón por qué yo estoy aquí en esta tierra. El Señor Jesús se reveló, por así decirlo. Y como dice la Escritura, Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces, como ya me diseñó de una forma determinada, el momento en que nací de nuevo, poco a poco empieza a mostrar lo que Dios me hizo a mí cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y como tres cosas importantes, como usted puede ver en la figura de mi derecha. Si usted está viendo la pantalla, de su derecha. Primero, todas las ideas, aquí está con un foquito, ¿verdad? Todas las ideas, a partir de que mi cerebro se encendió al descubrir el propósito, todas las ideas se alinean al propósito, se alinean al propósito. Esto es una maravilla. Entonces, si yo tengo, imagínense usted, si yo tengo ideas que se alinean al propósito, qué maravilla, ¿verdad? Dos, todas mis emociones, todos mis sentimientos se alinean al propósito. Descubro la razón de por qué estoy aquí en esta tierra. Y soy enormemente agradecido por la redención que Jesucristo me hizo. Y por agradecimiento, Él me permite ver el diseño de su propósito. Y toda mi parte emocional se alinea a ese propósito. ¿Cuál es mi propósito personal de Luis Esteves? Formar hombres y mujeres usando la ciencia con verdad. Por eso soy físico y matemático. La tecnología con moral. Por eso soy ingeniero, ¿verdad? Para formar una comunidad que sea columna y fundamento de la verdad, que es una iglesia. Para obtener una comunidad que funcione de una manera funcional. Pero la tercera es que todas las decisiones tienen un blanco. Ya no puedo equivocarme, ¿qué debo hacer yo? Ya sé lo que debo hacer, porque Dios se revela. Cuando Dios se revela, le dice a la persona qué debe hacer y cómo debe hacer. Por esa razón, cuando se enciende la red neuronal de mi cerebro, yo puedo expresar cuán grande es la obra de mi creador, ¿verdad? Difícil es de entender su mente. Los millones de circuitos neuronales muestran la grandeza del amor de Dios hacia mí. Yo me inclino reverente al saber que cuando estuve en el vientre de mi madre, Él estaba presente y me convirtió en una herramienta suya para su gloria. Soy una herramienta en las manos de Dios. Y como soy una herramienta en las manos de Dios y cumplo su propósito, Él cuida de mi vida. Mi vida está en sus manos. Él cuida la obra de sus manos. ¿Se da cuenta? O sea, tener el propósito de vida me implica vencer el temor, vencer las dificultades. Usted puede ver aquí que el ADN biológico antes de nacer estaba apagado. Se engendró en mí un ADN espiritual, un nacer de nuevo. Y la Biblia me dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede practicar el pecado. El que es nacido de Dios vence al mundo. El que nacido de Dios, tiene capacidad de amar. El que es nacido de Dios, Satanás no le toca porque Jesucristo le cuida. Ese es el ADN espiritual, que al conectarse con el ADN biológico me permite definir el propósito de
mi vida, la base biológica, lo que recibimos de nuestros padres y ancestros. Ahí está la información genética de lo que soy. Y sobre todo me pone ahí la tendencia de cómo voy yo a pensar. Es una maravilla. Y es mi decisión, porque es el Señor quien pone en mí el querer como el hacer, según su voluntad. El ADN espiritual es el abrir ese campo de información donde el Señor pone su aporte, el diseño que Él hizo para mi vida en ese ADN de circuitos neuronales. Y la copa representa el fruto de lo que yo voy a hacer en esta tierra. Ah, esto es una maravilla. Frente a esto, yo puedo decir, ¿hay algún ejemplo claro en la escritura al respecto? Sí, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Si usted chequea con cuidado lo que dice 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó con Pablo? Permítame decirle con detenimiento esto. He peleado la buena batalla. En el griego la palabra, forma latinizada, agón, implica disciplina, resistencia, perseverancia, tener la fortaleza de vencer el dolor, de vencer las dificultades, tener el ser, el carácter para avanzar, para pelear la buena batalla. ¿Qué significa carrera? He acabado la carrera, he acabado la carrera. Del griego dromos, de la parte perfecta, teleleca. ¿Qué significa? Haber cumplido perfectamente el propósito de Dios asignado. He acabado la carrera. Pablo, al final de su vida, sabiendo que iba a morir, él dijo, he cumplido el propósito de Dios. ¿Eso qué implica? Que cuando se cumple el propósito de Dios, yo estoy listo para morir. Precioso. Dejo de tener miedo a la muerte. Cumplo el propósito de Dios como Pablo está listo porque ha terminado su carrera. 3. La palabra fe, pistis, fidelidad al Evangelio. He guardado la fe. Implica que pese a las crisis, a los problemas, a las dificultades, se termina el propósito. Que no es fácil, es verdad. Pero percibir el poder de Dios en lo que se está haciendo de acuerdo a su propósito, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, vale la pena. Entonces, resumiendo, se podría decir como Pablo, he batallado en mi vida para cumplir el propósito de Dios y me he mantenido fiel en la visión de vida. Repito, en un contexto de 2 Timoteo 4, del 6 al 8, yo puedo decir, he batallado en mi vida para cumplir el propósito de Dios y me he mantenido fiel en la visión de vida. Entonces, y solo entonces, me espera una corona. Termino con esto. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? Pablo me dice en Corintios que el fundamento es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento, nacer de nuevo, yo construyo el edificio de mi vida con propósito, con piedras preciosas, oro,
perlas, plata. Cuando venga el fuego del cielo, cuando esté en el tribunal de Cristo, no fuego del infierno, fuego del cielo, enciende lo que he construido de acuerdo al propósito, como oro, plata, piedras preciosas. El fuego del cielo lo va a hacer relucir más. Pero si yo, habiendo conocido a Jesucristo, he construido mi vida sin propósito, como haber construido con madera, con hojarasca, el fuego del cielo lo pasará y yo saldré como quien sale del fuego, como chamuscado, por así decirlo. Qué vergüenza que todos los recursos que el Señor me dio, sin haber descubierto el propósito de vida, queden quemados. Haber llegado a la presencia de Dios con manos vacías, sin cumplir el propósito de Dios. Querido amigo, busque descubrir el propósito de Dios y su vida tendrá significado. Gracias de todo corazón. Un abrazo y que el Señor le bendiga grandemente.